Moteros, muy buenos días. Soy Julio César Bisuete, Un País en Moto. Hoy vamos a hablar de un tema importantísimo en el mundo del motociclismo y de los que tenemos una moto y salimos a rodar. Este tema hoy en Mi Moto Check es llantas y presión. Este factor es importantísimo. ¿Qué llanta uso y qué presión debo usar? Y no todos son para todo. No toda llanta es para el mismo uso. Y no todas las presiones, así sea en la misma llanta, son para los mismos espacios. Cuando estamos en la ruta, cuando salimos de camino, tenemos un camino malo, usualmente vamos a utilizar, por ejemplo, las llantas o los fabricantes, cuando una vez que instalan sus llantas en las motos, nos recomiendan presiones que vienen ya explícitas en los manuales de mantenimiento y de usuarios. Por ejemplo, en el caso de la Ninja ZX 636 o en el Dragón, en la Ninja ZX 10, ¿qué dice el fabricante? Que la llanta delantera debe llevar 36 libras de presión en la rueda delantera y 42 en la rueda posterior. Y dices, pero ¿por qué esto? ¿Qué significa? A ver, ¿qué voy a conseguir con estas presiones? ¿Por qué no 35, 39 o 30, 30 o 40, 40? ¿Por qué esos valores? Son los valores que de acuerdo al espacio de la cámara de aire son los óptimos para que trabaje la motocicleta con el mínimo esfuerzo o requerimiento de temperatura en los neumáticos. No se olviden que la primera suspensión de una motocicleta no son los amortiguadores. La primera etapa de la suspensión es la cámara de aire. La cantidad de aire que tienes aquí es tu primera suspensión. Ahora, ¿por qué escogimos esta suspensión? Mientras más inflada está la llanta, menos contacto con el suelo tiene, pero es más difícil que ésta pueda recorrer toda su suspensión o toda su cámara de aire y perjudicar el aro en un camino irregular o en cualquier irregularidad que nos encontremos en la ruta, ¿sí? Versus que en una pista los valores cambian totalmente. En una pista, la llanta delantera tiene 27.5 en frío, para que nos dé 31.5 a 32 grados en caliente, y la llanta posterior sale con 18.5 a 19 en frío para que no se pase de 24 cuando llegue a los 80 grados. Caliente se considera 80 grados. El caliente va desde los 80 hasta los 115 grados. Después de los 115 grados, la llanta vuelve a perder eficacia y ya no es eficiente. Si ustedes se han dado cuenta, cuando una moto corre atrás de otra mucho tiempo, el piloto empieza a abrirse, no necesariamente buscando adelantar, sino alejándose del flujo de aire caliente de la moto del frente para que ésta no siga recalentando la llanta delantera y pueda ésta llegar a sus temperaturas o descender las temperaturas, de ser el caso. Si se acuerdan, en la primera válida de la Copa Bisuete Performance, Alfonsito salía de la curva 13 y se pegaba totalmente al muro derecho. A la final estoy haciendo más metros de trayectoria en vez de quedarse recto. Claro, porque las motos que él tenía que adelante o rebasarlas están dejando una estela de flujo de aire caliente, del cual quiere evitarlas para que la llanta no sobrepase los 115 grados y empiece a perder eficiencia sobre el asfalto y se mantenga en sus óptimas condiciones. Volviendo a las presiones, entonces, en calle vamos a utilizar una presión que es la que recomienda el fabricante y con esas vamos a salir. Las llantas de slick, en este caso, no son de calle. ¿Por qué? Si bien tienen mucha pasta, mucha materia para hacer contacto con el suelo, ellas requieren una temperatura mínima para trabajar y esta es los 80 grados. Es muy difícil alcanzar los 80 grados en carretera o en ruta. ¿Por qué? Porque la moto tiene que descender velocidad, tienes que parar en el tráfico, te aceleras, frenas, paras, un semáforo, un cruce de vías, cualquier cosa, tienes que descender y nunca puedes estar al punto óptimo. He podido registrar a través de un sistema infrarrojo en el Dragón que cuando salgo por la ruta viva, ella no llega siquiera a los 50 grados. Entonces, ya sabiendo que mi llanta no está llegando a los 50 grados, mi forma de conducir se basa más en buscar buenas posiciones de cuerpo, pero no así tocar la rodilla del codo, porque sé que la llanta no tiene la temperatura y es muy fácil perder contacto con la superficie. Por otro lado, viene un factor fundamental. De acuerdo a la presión que tú pongas en las llantas, vas a aumentar o a disminuir la superficie de contacto o el contact patch. ¿Qué es eso? Cuando tú miras una llanta y la miras como esta de frente, te vas a dar cuenta que ella parece un diamante. Es mucho más puntiaguda aquí y cae como un triángulo. No es una circunferencia. Tiende a ser más un triángulo, ¿no es cierto?
¿Qué significa esto? Que cuando la llanta está en una recta, lo único que toca el suelo es esto, ¿sí? Pero cuando ella se acuesta, lo que toca el suelo es todo esto. Cuando estamos curvando, hay más superficie de contacto con el terreno que cuando estamos en una recta. Sin embargo, nos sentimos más seguros cuando aceleramos rectos y nivelados que cuando estamos curvando. Pero la realidad nos dice otra cosa. La motocicleta, cuando tiende a curvar, tiene todo esto de contacto versus esto de contacto. Este es nuestro contact patch cuando estamos en una recta y este es nuestro contact patch cuando estamos curvando. Ahora, ¿qué pasa si inflo mucho la llanta? Este contact patch va a ser más pequeño y este también se va a hacer más pequeño y va a tener menos superficie de agarre. Por eso ustedes van a ver siempre que salimos a rodar en el circuito y después de unas cuantas vueltas volvemos a entrar para bajar la presión, porque tal vez esta, de acuerdo a la presión barométrica del día, la atmósfera, si el día está muy caliente, la presión barométrica disminuye y la llanta tiende a inflarse más, o si el día está muy frío, pues no se calienta tanto y la llanta tiende a no inflarse tanto. Entonces buscamos tener la llanta en la presión óptima. ¿Qué pasa si es que la desinflo un poco más de los 42 con los que sale y trabajo con los 24 que se recomienda en pista? Que la llanta se va a deformar como una plastilina y este contact patch va a ser incluso más grande, porque ella va a tender a estirarse mientras estás ejerciendo fuerza, pero esa presión que te permite estirar la llanta ahí, nunca va a poder ser menor a 24 porque se ha probado en laboratorio que con menos de eso podrías incluso desenllantar la llanta del aro, de acuerdo al torque y al caballaje de la moto que estés conduciendo. Así que tienes un parámetro y por eso uno de los valores más importantes y que lo mides cada ciertas vueltas, entra, presión, entra, presión, corre, entra, presión. Y se está midiendo la presión hasta cuando arrancas. ¿Por qué usamos los calentadores? ¿Para qué? Para que la presión con la que sale de pits ya sea 80 grados y a 80 grados tenga sus 24 PSI. Y sabemos que después de eso tal vez la llanta se infla a 25, 26, pero no más. Pero nunca se va a enfriar de 80 cuando está rodando, así que nunca va a perder los 24 PSI, salvo que el día se enfríe. Y ahí tendrá el piloto que ir sintiendo y viendo sus ajustes. Es uno de los valores más importantes, tanto en la carretera, en el uso diario, en el cotidiano, pero sobre todo en las competencias, donde trabajan durísimo los ingenieros y desde el día anterior están viendo el satélite para ver cuáles son las temperaturas, el pronóstico barométrico, cuántas pulgadas de mercurio tenemos de acuerdo a la altitud, el density altitude, 1.000.000 de factores, tal cual en la aviación, porque de acuerdo a eso va a variar el comportamiento de tu rueda, el comportamiento de tu neumático. Ahora fíjense en este ejercicio. Miren, cuando hablamos del contact patch y nos venimos para este lado, cuando tenemos la llanta en esta posición, se fijan cuánta superficie está haciendo contacto con el terreno, ¿ok? Pero si de repente estuviésemos curvando, fíjense cuánta superficie hay de contacto con el terreno. Todo el esfuerzo sobre esto, pero vengan por acá para que lo vean desde adentro. Esto está aquí, vamos a fijarnos en esta área, ¿sí? Pero fíjense cuando curvo, toda esa área que se acaba de deformar, esa gota que ven ahí, esa sombra, esa es la superficie de contacto. Mientras que cuando estamos rectos, solo esta es la superficie de contacto. ¿Sí ven? Superficie de contacto cuando estamos rectos, superficie de contacto. Y estoy descansando todo mi peso sobre la rueda y ella no se va y esta no es una superficie adheriente, esta es una superficie resbalosa, es una pintura. Sin embargo, estoy descansando todo mi peso sobre la rueda y ella no pierde contacto con el suelo. ¿Por qué? Porque esa presión que estoy ejerciendo permite que, de acuerdo a la presión que tiene este rato el neumático para mi peso, tenga un contact patch totalmente eficiente. ¿Qué tan importante es la presión en los neumáticos? Pues acaban de verlo, totalmente importante. Los grandes equipos a nivel mundial trabajan semanas tratando de interpretar el desarrollo de la meteorología hasta el día de la competencia para que ésta afecte en la menor cantidad posible al desempeño del neumático una vez que estemos en régimen de carrera. La temperatura que pueda alcanzar el neumático es importante y ese patrón, esa
ese margen que existe entre la temperatura mínima operativa y la máxima operativa tiene que ser trabajada y buscada con eficiencia. Cuando tú estás en la calle, en tu moto, en el día a día, la presión con la que trabajes es importantísima. Si te pasas demasiado, si pones 36 o 42, cuando el manual te dice use 36 y 42, 36 adelante, 42 atrás, se refiere al 36 y 42 en caliente. Entonces, tu trabajo va a ser siempre en tu motocicleta, pasar unos días o en una semana en los diferentes horarios cuando estás rodando y de cuando en cuando ir midiendo, hasta que llegues a encontrar el punto óptimo donde la moto en frío a lo largo del día va a mantener una presión lo más cercana al valor óptimo. No siempre el valor óptimo va a ser el recomendado por el manual. Los manuales fueron desarrollados en una atmósfera internacional estándar. Quiere decir, esa atmósfera tiene 760 milímetros de mercurio con 15 grados de temperatura a nivel del mar, cosa que en el Ecuador no existen, o díganme si alguna vez uno de ustedes sintió 15 grados de temperatura en alguna playa del Ecuador. Eso no existe. Acá tenemos temperaturas más altas, por lo tanto la presión atmosférica disminuye y la presión dentro del neumático aumenta. Soy Julio César Bisuete, Un País en Moto, en este segmento MotoCheck, hablando de neumáticos y presiones.